and Pet Station. Please mind the gap between train and platform. Hola, 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 bienvenido a la página Dreamer Adventure. Hoy estamos en Bangkok, por fin estamos aquí después de muchas horas en el avión y muchas horas de muchas horas esperando nuestro alojamiento. Entonces, bueno, voy a explicar un poco lo que nos ha pasado. Hemos cogido el avión hasta Oslo y hemos pasado toda la noche hasta Bangkok en el avión, pero en el avión era un poco horrible para dormir, imposible de cerrar el ojo. Putain, tengo un mosquito. Y hemos llegado a las 7 de la mañana, hemos tenido que ir al centro y también hemos esperado nuestro anfitrión, entonces hemos pasado 2 días sin hacer nada. Y al final, ayer hemos podido hacer nuestras primeras visitas en Bangkok y la verdad que es una ciudad inmensa, muy grande, una ciudad súper grande. Es complicado para el tráfico, la contaminación, se ve apenas el sol. Pero aparte de esto, hay muchas comidas para probar, la vida es muy diferente y la verdad que mismo si es una ciudad súper grande, me ha gustado mucho por primera vista, me ha gustado mucho y espero que siga Tailandia y los otros países. Esperemos ver muchas cosas como hay aquí en Bangkok, muchos templos. No hablo del idioma porque aquí apenas hablan inglés y nosotros tampoco, entonces se puede entender casi nada. Ahora estamos viendo un billete porque hemos pagado un billete para salir de Bangkok hasta una ciudad y no estamos seguros de nada porque... Este es Pranbury. ¿Pranbury? Ah, entonces está listo. ¿Está bien? Este es el que no se lo propone. Porque no se escribe igual que la ciudad en la mapa, no es la misma hora que la reservación que hemos visto y es más barato que el precio que teníamos que pagar. Entonces no sabíamos qué pensar, pero he puesto mi teclado en tailandés y hemos intentado escribir la ciudad en el ticket y parece que sí, está bien. Entonces me alegro mucho. Mañana cambiaremos de ciudad e iremos más por el mar. Esperamos llegar mañana y que podríamos bañarnos porque así hace una calor increíble. Es una ciudad de locura. No digo que no está bien, a mí me gusta mucho, pero hace mucho calor y con la contaminación no queremos quedar una semana porque nosotros vamos a morir aquí. Vamos hacia la mesa.
Estamos subiendo a la torre, al templo de oro, creo que se llama, no sé cómo se llama el templo, Golden Mountain creo. Y vamos a ver la vista que tenemos en Bangkok. Bueno, ya estamos a la punta, en la cima del monumento y se puede ver todo Bangkok, de todo lo que hay alrededor. Y como se puede ver, hace buen día, no hay nubes, solamente vemos la contaminación que está ahogando Bangkok. Y estoy impresionado por los edificios, hay muchísimos edificios, creo que nunca he visto una ciudad como esta. El last, sí, el speed. El último, finish. Hay muchas maneras de viajar en Bangkok y también en barco es posible. ¿Dinero? ¿Ahora? Siempre dinero, siempre. No, realmente es muy barato, muy barato de viajar aquí. Mira el billete. Attends, tengo Metallica también. Sí, Metallica. Toma. No sé cuánto es. What are you money? 10 o 10. Solamente es 10 baht, que es como 20 centavos, no sé. Y tenemos más de 6 kilómetros para volver a casa. Estamos a Venecia, la ciudad del amor. Una buena experiencia de tomar el taxi boat en Bangkok, porque no sabía eso tampoco. No hay solo el metro aquí. Me da hambre de ver toda esta comida rica. Aquí los platos hemos cogido, ¿qué es? No me acuerdo de lo que hemos cogido. Cerdo. Cerdo con arroz, un poco de verdura. Bueno, un plato normal. No hay nada de excepcional, me parece. Sí. No sé a dónde va, pero va. Madre mía. Wow.
es verdad que es muy diferente del día, de la noche aquí. Chinatown cambia enormemente y es más guay la noche mismo si hay mucha gente, que hace una calor increíble, hay mucha comida y bueno, es barato para pasear, es simpático y ya está, ¿no? Nos despedimos de Bangkok para ir más al sur y es verdad que bueno, fue una buena experiencia. Puede ser que regresaremos una vez en el viaje a Bangkok porque es un poco la dirección para la vuelta. Y es verdad también que gracias a nuestro anfitrión porque nos ha mostrado muchas cosas, fue nuestro guía durante 2 días y hemos podido hacer cosas más baratas, por ejemplo coger el tuk-tuk. Por ejemplo, coger el tuk-tuk para un precio como los tailandeses pagan, porque los turistas lo pagan muchísimo más caro. Entonces vamos al sur para empezar la aventura como nos gusta a nosotros. Usar la carpa, intentar hacer de todo. Hemos cogido 2 billetes en minivan que nos lleva hasta el sur, a 3 o 4 horas de Bangkok y hemos salido de la ciudad, empieza el campo, empieza un paisaje nuevo. Entonces nos vemos ahí.